Buenas tardes. Continuando con la entrevista, quiero presentar al biólogo Gustavo Dreyfus y quisiera preguntarle qué piensa sobre los pasivos ambientales que genera la minería ilegal. Bueno, en primer lugar, eh, la minería ilegal, como ustedes saben, no tiene ningún registro, no se sabe quiénes son, simplemente es un grupo de gente que extrae mineral y luego desaparece tan rápido como apareció. Eso quiere decir que los pasivos van a estar ahí y nadie va a ser responsable de su eliminación o de su eh, manejo posterior a la actividad minera, ¿no? Entonces eso crea pues no solamente o sea, como pasivo ambiental en el sentido que existen ahí, sino que ya también se está creando una necesidad de tener que manejarlos, gestionarlos, eliminarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, como digo, no hay quien se haga responsable y eso tendrán de repente las municipalidades, los gobiernos regionales o el Estado, ¿no? El gobierno central tendrá que ver cómo tomar esos pasivos, cómo neutralizarlos, ¿no? Tendrá que generarse un fondo para eliminar todo este tema, ¿no? Pero por el momento, que yo sepa, no hay nada al respecto, ¿no? Simplemente combatir a la minería ilegal y reducir. Creo que también hay un tema ahí por el lado de los consumidores, ¿no? En el sentido de que habría que identificar a dónde se va esa minería ilegal. De repente esa minería tiene producción que llega al alcance del consumidor, ¿no? De repente en cuestión de joyas u otros bienes, ¿no? Y simplemente identificar, y creo que si los consumidores se organizan o se difunden muy bien, creo que los consumidores podrían de repente evitar, ¿no? Comprar o hacer consumir algunos de esos productos, y eso significaría pues de repente un tema económico para esta minería ilegal, ¿no? Creo que como consumidores tenemos ahí mucho que aportar. Claro, o sea, no apoyar a esa corrupción. No, porque ahí no es un tema de corrupción, ahí es un tema diría, de delito, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que ahí se esté. Bueno, de repente puede haber algo de corrupción, ¿no? Pero no es tanto, es un tema fuera de la ley simplemente, ¿no? Es un tema que está fuera de la ley y hay mafias y hay una serie de grupos organizados para el delito, ¿no? Que están de repente muy lejos del alcance de funcionarios públicos, ¿no? Que de repente también hay funcionarios públicos pues que están ahí vinculados a todo el negocio. Basta ver, por ejemplo, casos que es cierto, llegan a niveles muy altos, ¿no? Como el congreso anterior, un congresista que justamente fue bautizado pues con el apelativo de Comeoro, ¿no? Que era representante de Madre de Dios y apoyaba pues de alguna manera la minería ilegal, ¿no? Y obviamente seguro que les prometió algo a los mineros ilegales y seguramente que ellos fueron los que lo sacaron electo, ¿no? Entonces definitivamente no sé si corrupción, pero sí hay algo ahí, alguna vinculación, como digo, de mafias y de personas con alguna capacidad para el delito, ¿no? Vinculadas a ese tema. O sea, debemos estar en no consumir los bienes que produce la minería ilegal. Tienen que estar identificados, ¿no? Tiene que haber una identificación para poder saber, porque también hay minería legal, productos de bienes que vienen de minería legal. Y si hablamos en el caso del oro, el oro no es producido única y específicamente o exclusivamente en los lavaderos de Madre de Dios, ¿no? Hay oro que se extrae
de otras minas totalmente legales y que pagan sus impuestos y que apoyan a la comunidad y tienen programas de responsabilidad social, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que identificar a dónde llega, cuál es el camino de ese oro ilegal, ¿no? Y si está dentro del mercado nacional, habría que identificarlo, difundir y simplemente no consumir. Ahora una pregunta más. ¿Usted qué conocimiento tiene sobre la minería ilegal que está ocurriendo actualmente en la explotación ilegal que ocurre actualmente en el Parque Nacional de Huascarán? Ajá, el Parque Nacional Huascarán es una área natural protegida de uso indirecto, ¿no? Eso quiere decir que es intangible, que hay una restricción total a la extracción de recursos naturales, sean minerales, vegetales, animales. Sé que esta minería ilegal pues no es una gran mina, es de repente un pequeño foco, ¿no? En donde están incluidos no solamente estos mineros ilegales, sino que también son parte de una comunidad cercana, ¿no? Los que están de alguna manera coludidos con esta actividad, ¿no? En esta actividad. Y incluso esta comunidad es paso obligado para poder llegar a la ubicación de este lugar donde se está haciendo la actividad extractiva. Sé que ha habido problemas con los mismos guardaparques, les han negado el acceso, incluso creo que ha habido algo de violencia, ¿no? Y esto pues es un tema que, simplemente, esto es un tema que se tiene que trabajar con la policía, ¿no? El área protegida no tiene la capacidad de contrarrestar ni de sacar a estos mineros ilegales por la fuerza, no tiene la autorización. Esto es un tema que lo tiene que trabajar la policía, ¿no? El jefe del área protegida tiene que convocar a la fuerza policial, a fiscales, a las personas indicadas y hacer un operativo, pasar por encima de la comunidad local, ir y hacer el cierre de la mina y poner también en investigación y arrestar y en tema de denuncia, ¿no? a estos invasores o destructores de la propiedad que es de dominio público. O sea, aquí todos los ciudadanos del Perú somos de alguna manera propietarios del área natural protegida Parque Nacional Huascarán. Entonces ahí nos están tocando a nuestra